You have entered a virtual reality video of ultradissection. Turn around or slide your finger across the screen to see your entire surroundings. We are preparing the systems. The video will start in 3, 2, 1. Y aprovecharemos que tenemos el paciente así colocado, cosa que muchas veces no pasa en quirófano, pues para ver el abordaje posterior del miembro inferior. Que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, precisamente por esto. En muchas ocasiones se nos olvida. En toda la cirugía traumatológica de miembro inferior, no sé por qué siempre tenemos muy en mente el bloquear el femoral, pero el ciático siempre es una cosa que queda ahí pendiente. Todo lo que sea la cirugía de ahí para abajo, muchas veces te lo encuentras en el despertar. Los niños, ¿le has hecho bloqueo cuando se despierta? Sí, le he hecho un femoral. Cirugía de aquí para abajo, incluso si manipulan mucho el miembro inferior a nivel posterior, tenemos que considerar el abordaje del ciático, ¿vale? Vamos a ir mirando y vamos a ir de proximal hacia distal, intentando localizar las estructuras más importantes. Uy. Quizá tendremos que darle un poquito más de profundidad, porque el aura es grande. Vale. Venga. Bueno, lo que os decía, en principio parece que la parte posterior de la pierna siempre es la gran olvidada, y entiendo que a veces, muchas veces, no funciona. Es complejo abordar al paciente porque ya lo tenemos colocado, y a mucha gente el poner al paciente boca abajo, sobre todo si es el tamaño del aura, o una vez que está colocado, pues da mucha pereza. Bueno, igual que estamos así, también lo podemos hacer en decúbito lateral, ¿vale? Lo que sí que es imprescindible que a la hora de, si ya hemos tomado la determinación de que vamos a bloquear al paciente, pues intentemos acceder a toda la inervación que va a participar en la cirugía. Si no, estaremos haciendo un abordaje incompleto y por lo tanto nos vamos a quedar un poco a medias, ¿vale? Pues vamos a ir buscando de proximal a distal estructuras bloqueables, ¿vale? En principio, el nervio ciático, como ha comentado el doctor Roques, es uno de los más gordos y por lo tanto fácilmente visualizable. Lo que tenemos que tener claro es dónde lo tenemos que buscar, ¿vale? Entonces, hay dos opciones: o nos vamos a nivel glúteo y vamos bajando, cosa que no vamos a hacer aquí, nos quedaremos a nivel subglúteo cuando ya hemos perdido el recubrimiento del glúteo mayor, o podemos ir en niños más pequeños desde lo que estamos más acostumbrados, verlos desde el popliteo y subir hacia arriba, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, lo que comentábamos antes, vamos a encontrar una estructura hiperecoica en relación a la musculatura, en este caso ya isquiotibial, y por el lado medial vamos a encontrar por abajo en muchas ocasiones el abductor, y que se va a ir conformando hasta llegar a la región poplitea, ¿vale? Aquí lo podéis identificar en la imagen, una imagen hiperecoica en relación a la musculatura. ¿Alguien lo ve? ¿Vale? Y lo que podemos ir haciendo es irlo siguiendo, ¿vale? Distalmente. Lo podemos abordar como queramos. A ver, un segundito. Intentando a ver si conseguimos. A lo mejor los niños de antes, que eran más pequeños, nos costaría menos, o incluso si cambiamos a la sonda, podemos cambiar a la Los niños pequeños se ve mucho más fácil. Aquí hemos bajado de profundidad un poco para conformar todo el arco, y ahora iremos bajando hasta meternos en el hueco popliteo. Vamos a mirar con la convex, en este caso. En los pequeñajos muchas veces con la lineal es más que suficiente. Un poquito más de gel.
Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas. No sé, en esa pantalla. Creo que se ve mejor en mi pantalla que en la vuestra. ¿Lo veis ahora? Justo ahí en medio de la pantalla. Se ve un poquito mejor en esta, pero bueno, en cualquiera de los dos casos, buscarlo aquí a nivel subglúteo, un poquito más arriba, en el canal entre el trocánter y la tuberosidad isquiática. Incluso ahora hay algunas descripciones que a nivel glúteo, que en principio es más complejo con la sonda convex, van bajando desde el ilion hasta la escotadura y ahí lo identifican y ya lo vamos siguiendo para bloquearlo más arriba o más abajo. ¿Vale? En cualquiera de los casos, lo que os comentaba, tenemos un nervio de gran envergadura que podemos abordar a lo largo de las distintas localizaciones y que es importante, pues vamos moviendo, lo identificamos y lo vamos a colocar tanto para una punción única, en el caso de que sea suficiente, o incluso dejar catéteres, ya sea cogiéndolo longitudinal o transversal. ¿Vale? Una vez que tenemos identificado, girando la sonda, podemos ver un poquito mejor el grosor del nervio, ¿vale? Que nos va a aparecer como una conformación alargada. A ver si conseguimos pillarlo. Y así poder colocar el catéter por arriba, ¿vale? En cualquiera de los dos casos. A mí me gusta más ponerlo lateral porque lo dejas aquí presentado y no le sale desde la parte de detrás del niño. Si lo queréis poner justo que salga por aquí, lo podéis lateralizar y siempre va a ser más cómodo, porque la posición habitual del niño va a ser tumbado boca arriba, ¿vale? Pero bueno, el único inconveniente del abordaje aquí a nivel subglúteo es que podemos perder la rama posterior, y en el caso de que queramos por algún motivo tener cubierta la inervación sensitiva del muslo por detrás, la habríamos perdido. Nos tendríamos que ir hacia abordajes un poco más proximales, ¿vale? Bueno, lo podemos ir siguiendo. Ya os digo, en el caso de Laura es un poquito más complicado irlo siguiendo hacia distal. En los niños más pequeños la verdad que se ve un poquito mejor. Voy jugando un poco con la anisotropía, pero bueno, también esto es parte de la realidad. Tengo que tumbar bastante la sonda para coincidir, para poder ver el nervio. Eso es lo que nos pasa habitualmente con el ciático de forma normal, ¿vale? Vamos a irlo viendo cómo se va conformando, cómo va cambiando de forma, haciéndose más aplanado, y lo que podemos ir viendo a medida que descendemos, cómo se va a ir colocando hasta conformarse en el hueco popliteo. A ver si conseguimos hacer todo el recorrido. Ahí. Vale, se va colocando entre los isquiotibiales. Hay que ir jugando mucho con la angulación de la sonda para intentar la mejor visión, ¿vale? Vamos a... Sí. Bueno, aquí a nivel del hueco popliteo lo que te dicen habitualmente es que localices, vamos a quitar un poco de profundidad, te dicen que utilices de referencia los vasos sanguíneos, que suelen estar en relación sobre todo con el componente tibial. En algunas publicaciones aquí en pediatría, en el caso del modelo no es así, en el modelo que tenemos aquí, pero cuando los niños son muy pequeños a veces el utilizar los vasos resulta un poco complejo y tenemos que irnos a estructuras más grandes. En algunos sitios está escrito que un buen identificador del plano, perdón,
del plano nervioso sería la musculatura y en concreto el músculo bíceps, que va a marcar un poco la relación entre los componentes nerviosos y más que con la tibia, con el que nos cuesta, con el peroneo, que suele quedar ahí un poco externo y nos cuesta. Entonces, si nos vamos un poquito más proximal, sí, bueno, ahí tenemos los vasitos. Sí, sí, tenemos aquí. Y como ahí en el lado externo tenemos un músculo que se ve muchísimo mejor, o también como se ve la parte ósea, y tenemos un músculo que nos está invadiendo, pues ese músculo que es el bíceps nos va a marcar un poco el inicio de donde se encuentra el tibial y el peroneo, y te dicen que lo cojas un poco de referencia, sobre todo en niños pequeños, que es más difícil de encontrar el componente peroneo. Cualquiera de los dos casos, una vez que tienes localizado el membranos, el bíceps, voy a quitarle un poco de tamaño, pero una vez que tienes localizado el bíceps, empiezas a buscar por ahí delante y te suelen aparecer ambos componentes nerviosos, especialmente, ya os digo, el peroneo, que suele ser el más dificultoso de localizar. A ver, un segundito. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas. Y ahí empieza a verse. Vuelve. Quedaría, ¿eh? Y lo que sí que es importante aquí un poco intentar determinar, porque a veces es muy fácil encontrar el tibial, lo que nos cuesta es ver un poco la fusión o cómo se van separando cada uno de los componentes entre el interno, el tibial interno y el peroneo, que se va hacia externo. Pero sí que, como veis, hay mucha diferencia con la angulación de la sonda. Eso se separa. Se empieza a escapar uno y tirando un poco la... Aquí, sí, aquí justo es el momento que se ve mejor cómo se separan. Ahora cuando acabes tu con el ciático vamos a hacer una transmisión desde cadáver y, vale. Y luego cuando veamos el femoral, luego también otra desde para ver la anatomía. ¿Tienes el paso? Sí. Vamos a ver cómo se va a conformar la tibia sobre los vasos, que es lo habitual, y ahí a la izquierda, que ya se empiezan a separar, cómo va subiendo el componente peroneo, vemos lo que intentaba enseñar con la Convex, que aquí se ve mucho mejor, como el semimembranoso, el bíceps femoral ahí a nivel externo, con su punta nos marca un poco el inicio donde está el peroneo, ¿lo veis? Ahora voy hacia proximal y se unen, ahora me voy a distal. Entonces, cuando tenemos niños muy pequeños en los cuales el fémur lo vas a ver muy bien, los vasos los tienes por ahí, pero tampoco los tienes muy claro, a veces el bíceps te da mucha más información. Buscas el bíceps, te vas a nivel medial y empiezas a jugar un poco hasta que ves la separación de los distintos componentes. ¿Vale? Y lo que decía antes Vicente, podemos utilizar el subglúteo, podemos utilizar el popliteo. Si es cirugía reconstructiva o destructiva del pie, a lo mejor podemos utilizar los distintos abordajes, pero si finalmente tenemos cirugía sobre el calcáneo o a nivel del pie distal, nos conviene, a lo mejor inicialmente por el tipo de abordaje,
podremos hacer esto, no solo para la cirugía, sino para la tolerancia y la isquemia, pero a nivel postoperatorio quizá nos interese simplemente ir a los periféricos. Obtendremos un bloqueo mucho más prolongado y sin tanta limitación motora para el niño. Eso lo veremos en función de la cirugía. Yo creo que lo más importante es que durante la cirugía sepamos dónde van a tocar y en función de eso bloqueamos. Y ya no solo eso, sino que tengamos en cuenta una vez terminada la cirugía qué es lo que realmente va a molestar. Entonces, respecto a los periféricos, respecto a los periféricos, yo creo que el más importante del miembro, paramos ahora para completar la cirugía del pie, lo que os comentaba. Operación de miembro inferior, tenemos que tener en cuenta los componentes y femoral, no olvidéis el ciático. Ya sé que siempre da mucha pereza dar la vuelta al niño, pero si hay componente ciático y no se lo hacemos, por muy bien que pillemos el femoral, el niño se va a despertar con dolor y en principio es lo que queremos evitar. Pues vamos a abordar el ciático al nivel del cual necesitemos, y si en última instancia transcurría la cirugía y en función de lo que hayan los cirujanos simplemente nos podemos limitar al pie, pues mucho mejor. Podemos hacer un bloqueo que sea analgésico, anestésico durante la cirugía, mucho mejor si lo hacemos previo al inicio de la cirugía, y completarlo como analgesia a nivel distal, ¿vale? Entonces, para los distales es verdad lo que comentábamos antes, un poco en función del tamaño del niño, a veces tenemos que buscar cosas grandes que nos ayuden a identificar, y de todos los periféricos del miembro inferior probablemente el más importante a nivel del pie sea el tibial posterior, y también probablemente sea el que mejor se ve, para la suerte nuestra. Entonces, buscando aquí en el borde interno del pie, por detrás del maleolo, vamos a buscar primero cosas que se ven fácil. Para nosotros cosas que se ven fácil pues son o huesos o vasos sanguíneos. En este caso tenemos por delante la tibia y aquí por detrás tenemos la arteria. Y según lo que nos han contado, pues parece que el tibial posterior va en inmediata relación a la arteria. Pero bueno, la verdad que si no nos fijamos mucho, probablemente ahí arriba, pegado a la tibia, podríamos tener ciertas dudas por la distribución que tiene esa imagen y poderlo bloquear. De hecho, a veces pasa que a un compañero que no lo ha hecho muchas veces te llama y te dice, oye, ¿cuál es el nervio? Eso normalmente suelen ser componentes tendinosos, ¿vale? El tibial posterior o el flexor del primer dedo. ¿Cómo salimos de dudas? Pues vamos a seguir un poco la estructura, que otra de las cosas buenas que tiene la ECO es que es dinámica y nos permite progresar en el seguimiento de las estructuras, y vamos viendo o vamos siguiendo nuestra arteria para arriba, para abajo, y vemos en relación a la arteria qué es lo que permanece. Si son tendones, a medida que vayamos progresando proximalmente, pues cada vez desaparecerá esa estructura tan parecida al nervio, y además la relación entre la arteria y nuestro nervio va a ser muchísimo más clara. Nos vamos moviendo hasta que al final determinamos cuál de todos ellos es el tibial posterior. Muy importante para todo el componente del pie, la parte plantar, los músculos interóseos, cirugía del calcáneo, que también es muy habitual en traumatología infantil, ¿vale? Eso a nivel del tibial. Un componente muy importante también a tener en cuenta en la cirugía del pie, y como único componente del femoral, es el safeno, ¿vale? El safeno lo podemos bloquear por ahí arriba, que yo creo, supongo ahora cuando nos expliquen la cara anterior de la pierna lo veremos. Y otro componente a tener en cuenta es el safeno que nos viene por toda la cara interna, sería la única parte que no vamos a poder cubrir de la parte de rodilla para abajo con el ciático, pero que nos puede tener el componente cutáneo de esa zona. Entonces, si tenemos un abordaje quirúrgico por ahí y no lo cubrimos, pues el niño cuando se despierte le va a doler. Como referencias para el safeno, pues lo mismo de antes, cosas muy gordas, la tibia, que se ve muy bien, y un vaso sanguíneo muy importante y que nos gusta mucho coger también en pediatría, que es la safena interna. La safena interna es un vaso de tamaño suficiente como para poderla ver, y la distribución del nervio en este caso no está muy clara. Dicen que a un lado o a otro, en cualquiera de los dos casos, si metemos anestésico local en relación a la vena y lo terminamos rodeando, el safeno lo vamos a cubrir.
prácticamente seguro. Otra opción de cubrirlo, si ya de entrada sabemos que el abordaje quirúrgico va a ser por la línea media y nos va a comprometer el safeno, es a nivel del canal de los aductores, que supongo que ahora lo contarán luego. Vamos al borde anterior, y aquí tendríamos el tibial, el peroneo profundo, perdón, y lo mismo de antes. Vamos a buscar algo muy gordo que nos ayude a identificarlo, como puede ser la tibia por abajo y algún vaso que nos ayude a localizar estos nervios periféricos que normalmente suelen ser tan estrechos. Y lo que nos ayuda también saber es un poco la anatomía, la conformación habitual del nervio. A medida que nos vamos a nivel distal, lo que va a hacer es ponerse en el lado externo de la arteria, y si nos vamos hacia proximal se va a colocar por el lado interno. Entonces colocamos nuestra sonda, movemos de arriba para abajo, intentamos localizar una estructura que va a pasar por encima de nuestra arteria. A veces se ve muy claro y otras veces no. Ahí parece que empieza a escalar, ¿lo veis? En el borde justo externo hay algo que parece que se empieza a subir por la arteria, no sé si lo veis. ¿Qué ahora va pasando? Pues bueno. En cualquiera de los dos casos, tenemos una modelo muy buena y se ve muy bien. En los niños tan pequeñitos no se ve bien, pero bueno, tenemos la arteria, tenemos la tibia, sabemos lo que no queremos pinchar y sabemos por dónde va a estar. Si localizamos la arteria, vamos por abajo y rodeamos, lo vamos a pillar también, casi seguro. Hay siempre también dos venas, pero como siempre se comprimen Sí. mucho, hay una vena a cada lado de la arteria. Ahí lo hay vemos. que tenerlo en cuenta porque el nervio suele estar encima de una de las venas. ¿Veis el nervio? Esa es una vena y hay otra vena aquí. Entonces, al infiltrar debajo del nervio hay que tener la precaución de aspirar o ver la difusión, porque si no, si esa vena que hay ahí la colapsamos siempre cuando exploramos. De hecho estaba colapsado, sí. Vale. Aquí hemos visto el peroneo profundo, que daría una pequeña muesca a nivel del primer y segundo dedo. Si quisiéramos cubrir por la cirugía que tengamos el dorso del pie, tendríamos que tener en cuenta también el peroneo superficial. Y aquí en el peroneo superficial, el chivato que nos ayuda un poco a localizarlo, pues es el peroneo con el hueso del peroné con los músculos, ¿vale? El músculo peroneo corto por atrás, y sí está, espera un segundito, sí está bien colocado. Lo que tenéis a la izquierda de la imagen es posterior y lo que tenéis a la derecha es anterior, ¿vale? Entonces vamos a ir moviéndonos con el traductor hacia arriba y hacia abajo, con la marca ahí inicial del peroné, y vamos a intentar localizar uno y otro músculo a un lado y a otro del peroné. Y en el vértice del peroné, ahí vemos ahí justo lo está marcando Vicente, vemos cómo el peroneo superficial se distribuye, ¿vale? Si lo seguimos hacia abajo lo podemos ir siguiendo. Lo mismo de antes, si no lo tenemos muy claro porque la imagen es muy pequeña, nuestro ecógrafo no nos da la resolución, lo mismo. Localizamos los vientres musculares, nos venimos a la punta del peroné y lo bloqueamos. Y en el caso último de tener una cirugía que nos comprometa el borde externo del pie, tendríamos que tener en cuenta el sural. Y lo mismo que hemos comentado hasta ahora, pues vamos a ver cosas gordas. Vamos a ver el tendón de Aquiles. Gira un poquito así. Así. Tendón de Aquiles por atrás y un músculo por delante. Y una vena entre ellos, que es la safena externa. Que se colapsa, que nos va a determinar un poco por dónde se va a encontrar el nervio, aunque en muchas ocasiones no lo vamos a poder ver, aunque sí sabemos la zona de bloqueo y sabemos qué es lo que tenemos que evitar pinchar para no hacer daño. En este caso sería la vena. Infiltramos por ahí alrededor y con todo esto ya tendríamos bloqueado el pie a nivel distal, dejando al niño prácticamente con la pierna despierta y su pie dormido, en caso que fuera cirugía distal del pie, ¿vale? Vale, ¿qué nos queda? Pierna por delante. Preguntas, dudas. Ya os digo, el ciático es muy poco agradecido por la anisotropía que tiene. Sí que es muy agradecido
si lo bloqueamos cuando la cirugía así lo requiere. Yo sé que es muy cómodo cuando está el niño tumbado hacerle el safeno, tenerlo que girar para hacer el ciático siempre da un poco de pereza, pero es lo que deberíamos hacer si tenemos cirugía, por ejemplo, correctora de los valgos y los varos a nivel de la cuña, porque están metiéndose en tibia. Por mucho que le hagas un femoral perfecto, te estás quedando corto, ¿vale? Bloquearlo más arriba o más abajo en función de lo que necesitéis, y probablemente el mejor sitio de localización del ciático sea justo en la escotadura a nivel subglúteo entre el trocánter y el isquion. Ahí se localiza muy bien, lo bloqueáis más arriba más abajo en el caso de que necesitéis muslo, y si no a nivel popliteo, donde se pueden dejar incluso catéteres, ¿vale? ¿Dudas? Vale. Dime. El peroneo superficial, personalmente me cuesta encontrar esa zona de puntuda del hueso peroneo, ¿solamente al nivel del mariolo o es una zona? A ver. El peroneo a veces se ve. Yo lo de coger de referencia al hueso porque es lo primero que ves cuando apoyas la sonda. ¿Ahí lo ves? No. Más o menos tú sabes por dónde pasa. Es verdad que con lo que os decía antes, el movimiento dinámico de la ecografía a veces te permite ver cosas una vez que te vas moviendo. Si no, otra de las opciones es que te vayas a la cabeza del perone y lo pilles ahí, ¿vale? O desde popliteo mismo lo puedes seguir a nivel distal. Si te quieres ir a periférico, es lo que os decía, tú sabes que va a pasar por ahí. Es verdad que a veces lo ves, y si son niños muy pequeños, muchas veces te quedas con las ganas. Sabes por dónde va a pasar, inyectas ahí en la zona, y probablemente antes lo hacíamos por referencias y no falla prácticamente ninguno. Pero bueno, ahí sí que parece justo en la punta una estructura que probablemente sí la... ¿Puedes marcarlo? Ahí, eso. Lo que os decía, si lo vamos siguiendo, vamos viendo ese movimiento dinámico que se va a ir metiendo para allá. A veces lo ves muy claro, a veces necesitas hacer varios barridos hacia arriba y hacia abajo. Incluso si lo siguiéramos, veríamos cómo inicialmente se superficialice, luego se va a ir profundizando hasta llegar a la cabeza del peroné para unirse los dos componentes. Girar por detrás de la cabeza y meterse ya a nivel popliteo. A ver si lo podemos seguir. Pero que quisiera acotar algo muy importante que siempre dice Vicente, a mí me ha quedado. En bloqueos terminales de miembro inferior, tibial posterior siempre. Sí, sí, igual es que el si miembro coge pie, superior, mediano siempre, ¿no? si coge pie es el más importante. O sea, hagas lo que hagas, ese, y luego añádele el que necesites por el territorio cutáneo que ellos tengan que tocar. Pero bueno, sí. Sí, sí, sí. Denis. Sí. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultradissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas.